Pero antes de todo, una cerveza. Un brindecito, porque Pero, ay. no planeado. Bueno, ya vamos a empezar directo ya. Sí. Ya tú sabes. ¿Qué lo que? Ey, loco, que... Corre para afuera. Maricón, Bueno, mi gente, bienvenidos a un nuevo episodio de Icelander Podcast. En el video de hoy estaremos hablando de un tema súper universal, súper interesante y que sobre todo a todas las personas del mundo les llega. gusta. Así que ya tú sabes ya cuál es el tema. Vamos a hablar de Valentine's, ¿cómo es en inglés? Valentine's Day. Valentine's Day. Ya ustedes saben, San Valentín, Día del Amor y la Amistad. Así que una cervecita todo lo que tenga que ver y con empezamos. regalo. Vamos al blog. Plac. Bueno, ¿Quién mesa tuyo? esto está amazing. Bueno, yo quiero aclarar antes que todo que yo respecto a San Valentín yo no tengo mucha experiencia. No, a mí no me preguntes. Porque yo nunca he sido, no es por darme mala fama ni nada, pero yo nunca he sido una persona muy romántica ni nada de eso que digamos. Yo nunca he vivido, creo que San Valentín en tiempo de noviazgo. En o el algo tiempo de así. noviazgo. Tú sabes lo que hice una vez. No sé qué hiciste. Eso, yo no sé, lo cuento en cámara. Bueno, aquí somos abiertos, mira. Yo una vez tenía una novia. Y el día 13, a mí se me había olvidado comprar el regalo el día 14. Y yo el 13 por la noche le dije que la situación no iba bien, No. que teníamos que terminar. Y entonces terminamos la relación y el día 15 volvimos por la mañana. Y ella volvió. Ella tampoco tenía regalo. Bueno, yo sé que yo recibí un regalo el día 15 y ella se quedó en esa. Yo, sinceramente, yo lo que he hecho, Pero me perdono, me siento mal por eso, no fue intencional. yo lo que he hecho mucho, es dar regalos que me daban para adelante. O sea, me daban un regalito y yo lo daba de nuevo. me- Abusador. Bueno, pero yo daba, Sí, pero lo que te daban. pero daba. Sí, pero coño, eso no está bien regalar lo que te regalan. Bueno, hacer, pero mejor eso que se quede sin nada. La vida, tú das lo que recibes. Y yo lo estaba haciendo literalmente. Coño, pero es que lo que te da una gente tú no deberías volverlo a dar, loco, porque esa gente, tú no sabes lo que ella hizo. Bueno, de no sé qué se lo hayan dado a ella, ya te lo ha dado a ti. Por eso nunca sabes, no confíen. Sí, no confíen. Pero bueno, loco, de San Valentín, ¿qué te puedo decir? Yo me acuerdo que cuando yo era más pequeño, a veces en el aula, en la clase hacíamos como que intercambio. Ah, sí. Sí, y tú hablabas, hey, te tocó fulana, para, lo cambiemos, porque esa es la que te gusta. Pero lo hacían, o sea, hacían una rifa y cada cual sacaba Metíamos un los papelito. nombres, cada Sí, quien, tú sacabas el nombre de la gente y ese tal. yo, Juana, Juana, sí. te toca Juana, ¿vale? Y Juana era la que te gustaba y entonces... No, Juana era fea, mentira. Loco. No hay ninguna Juana, me No lo te inventé ahora. pases. No te No me lo pases. inventé ahora, todas las mujeres son bellas. Y así todas Está las mujeres Juana. son bellas. Pero, ¿qué te quiero decir? Que tú cambiabas, si por ejemplo, No, tú eras claro. para mí y a ti te salía fulana y a mí me gustaba fulana, tú decías, oye, me salió fulana. Y entonces cambiaban y le daban el regalo. O dame algo para adelante, dame 5 pesos y yo te doy. Y yo te doy el nombrecito. Pero sí, eso lo hacíamos. Y depende de quién te salía, depende el grado que te gustaba la muchacha. Porque uno lo que regalaba era chocolate. Mm. Entonces, dependiendo del grado, dependía el chocolate. ¿Sabes lo que te digo? Era de Pero más... dependiendo el grado de que te gustaba De o que el, te o el gustaba. grado en que estaba la muchacha. No, en el grado en que te gustaba. Ah, ella. o sea, del 1 al 10 me gusta tanto. Sí, esas igual, el grado en que estaba, mientras más alto estaba, normalmente siempre está más bonita. cosas. Claro. Pero sí, si era que te gustaba mucho, tú le compras un chocolate bueno. Chocolate de los caros. Un Hershey. 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 Y si no, allá solo hablamos en el video pasado de la infancia, que un más, que no sé qué, que lo de bolita, que de así. Ah, sí, verdad, lo hablamos. Entonces eso tú le dabas, si te gustaba, tú subías el nivel. Claro, coño, Un eso. sneaker. Los chocolates siempre suman puntos. Apúntense eso. Un sneaker. Oye, allá, Un sneaker allá. Loco, yo en Cuba en mi vida he visto un sneaker. no, para allá que tú había te hagas claro. sneaker, M&M's, Escucha, Milky vaya. Way, Hershey's. Pero ya eso era top. No, pues eso era todo, pero como quiera que se lo tenían, porque en Cuba yo me acuerdo que no, espérate, yo sí regalé una vez, regalé chocolate, pero allá venden uno, yo no sé ni de la marca, yo creo que son Nestlé. Nestlé, tú sabes. Nestlé. Ellas venden el corazón, que tú dices, wow, ese regalo, si tú lo envuelves, eso parece que es el mundo entero. Y cuando tú lo ves, es cartón entero, el corazón y 5 chocolates. Ya vendía mucho, o sea, uno regalaba en cuestión, porque yo me acuerdo, en los tiempos, ahora seguro tan carísimo, pero cuando yo vivía allá, un Hershey te costaba 50 pesos, y eso era mucho por un chocolate. No, y tú eras también menor de edad y no podías trabajar ni nada. También, no, trabajar tú podías.
Bueno, sí, pero tú sabes. Pero- No es lo oficial, no es lo común. Pero, no sé, los sneakers, el Hershey era como el top, ¿sabes? Mm. Como que Hershey, top, 50. Entonces los sneakers venían 35, 30, después venían los de 20, los de 10, y así sucesivamente. ¿Los Hermamens en qué categoría estaban? Estaban entre los sneakers y los Hershey, porque los Emanem también son duros. No, los Hermamens son duros. Y allá también. Pero Hermamens nada que son bolitas, ¿no? Sí, la bolita. Pero Hermamens no tiene de lo otro. No sé, no. Yo creo creo que que no. Creo que no. Ya, sí. ¿Y tú llegaste a regalar alguna vez o te llegaron a regalar a ti un peluche, loco? Porque eso tú sabes que el 14 de febrero también regala mucho No, peluche. yo no llegué a ese punto. Yo sí. Ni quiero yo, llegar. Yo me acuerdo que a eso sí. Y yo hablador del principio, hablando mierda y mentira, yo regalé una vez un peluche de eso. Me acuerdo que el oso, en Cuba hay una semana que se llama la Semana de la Cultura. Eso se hace en enero, el 14 de febrero, en febrero, obviamente. Y entonces yo me acuerdo que en esa semana de enero Febrero. de enero, porque yo compré el peluche desde enero y lo escondí en mi casa. No, pero eso era amor. No, no era amor, es que era el único chance que tenía para comprar un peluche, loco. De eso yo compré un peluche, yo llevo un estante así, yo jamás en mi vida había visto tanto peluche. Yo digo, coño, pero esos peluches están bonitos, todo. Y veo uno así que me está mirando y yo lo miro, él me mira y yo lo miro. Y yo decía, yo soy mulato, tú eres blanco, tú te vas, fu. Y al final el peluche de lejos se veía blanco, cuando lo cogí en la mano era amarillo, que estaba empercudido. Y yo diciendo, no, pero se ve chulo. Y entonces le puse nombre al peluche. Mi madre. Y entonces lo regalé, tú sabes, el 14 de febrero. Yo sí Y llegué ese, a dar día, cartas. y ese día yo dedicaste una canción y todo. ¿Tú has escuchado Melendi? Ujú. Chica perfecta, Melendi. Oye, Yo sí. diciendo, primera canción que dedico ahí. Yo, dura en mi vida. yo sí he dado cartas. Yo me la daba en poeta. Del cielo cayó una rosa. Tu mamá me la regaló. Esta carta te la digo yo con todo el amor de mi corazón. No, o sea, Hablador, mentiroso. yo daba La cartas. pregunta es, eso lo escribiste tú. No, yo ¿Y cuánta no. gente de tu habla se la copió? No, yo no lo escribí yo. Eso es como Bueno, que eso es un dicho popular ahí. un dicho popular. Pero yo escribía cartas. No sé, qué sé yo. Qué abusador. Cosas lindas, ¿sabes? Cosas que no se usan en en el vocabulario Común, de cotidiano. cotidiano. Tú le ponías, Yo le ponía. mi dulce flor de chavapotes con No, tu yo le perfume de ponía. O sea, garrapata. que los tigres ya bandidos de una vez, pa. Sí, pero es lo normal, Entonces, loco. si, por ejemplo, yo le quería decir que me gusta algo de su cuerpo, yo venía. Tu cuerpo es como una palmera. Me gustan los cocos que sobresalen de ella. Los cocos sobresalen de... Pero no, o sea, carta yo de. Pero No, peluche no. pero- Aquí no, tampoco. Peluche yo sí llegué a regalar ese. Se llamaba... No me acuerdo cómo se llamaba el peluche. Pero sí, carta se ha dado desde siempre, yo pienso. Fue algo bíblico. ¿Algo qué? Bíblico. ¿Y por qué bíblico? ¿Qué tiene que ver la Biblia en todo esto? ¿Tú sabes quién es Salomón? No. El mayor poeta, el que le pidió a Dios sabiduría, el tipo escribía mucho. Todo el tiempo se daban cartas. ¿Y ese anuncio ahora? No sé. Pero Bueno, cartas, eso en es fin. un buen detalle. ¿Y llegaste a dedicar alguna una canción o algo de eso? Me imagino que sí. Sí, pero de yo cantarla no, de mandársela. Pero de mandarse, oye, escucha esta canción Te o la algo así. dedico, sí, sí, sí. ¿Cuál, por ejemplo? No, no te voy a decir. Sí, tienes que Es que no, decirle. no me Aquí acuerdo. tienes que abrirte al público, Oliver. Aquí no hay que... Sinceramente, no me acuerdo. No recuerdo. Eran cositas normales, cositas del momento. Son mentiras, mentiras. Canciones del engaños. momento. No, loco, pero no puede ser mentiroso así. Te juro que eran canciones del momento, no son canciones de así, Ve, vamos a hacerlo así, mira. Tú me la vas a poner ahí para que nadie lo vea. Tú me la vas a poner ahí y yo solamente la voy a Es ver. que no me acuerdo, bro. No, ponla que tú sabes que tú sí te acuerdas. Ponla ahí. Y entonces yo sí, ya lo dije ya, Chica Perfecta de Melendi. ¿Cuál más? Yo no me acuerdo bien, pero yo sé que yo dediqué esta, pero no fue en San Valentín. Punto y aparte de Peter G, la dediqué una esa yo la vez dediqué también. Pero es un trap, contigo. Sí, pero un rap, pero de amor, ¿no? yo creo. Bueno, si se Bueno, llama, el punto es se llama que sí, Contigo debería ser de amor. pero digo yo. Sí, es de amor, lo hacía, pero es un rap. Pero está bien, yo también lo que he dedicado son rap y eso, menos en Melendi que... Una chica perfecta, ¿qué más te quiero decir? Yo no, de ese tipo yo no he llegado tan cursi como otros. Pero eso no es el cursi. Caero, no malinterpretes, ser detallista no es el cursi. No estoy malinterpretando lo que yo no he llegado a ese punto. Yo he dedicado canciones. Pero eso no es el cursi, loco. Da igual si tú dedicas un reggaetón, una Pero- balada, una bachata que, Yo he que se escrito dedica a una canciones. balada. Yo he escrito canciones y las he dedicado. Escrita pero- por ti las has sí, dedicado, sí. pero no se las has cantado. Sí. Ahí se las has cantado, pero de serenata y todo eso que te paras en la puerta. No, tampoco así. Tampoco así. Que la mamá te tira un cubo de agua fría por la Un ventana. mariachi.
Le tiras primero piedrecita, pa, por la ventana. Pero ¿qué hay, loco, de la... Yo no sé si en Cuba pasaba, pero allá había mucha gente que rechazaba los regalos. Porque si tú cogías un regalo, tú te comprometías automáticamente con esa persona. Sí, o sea, no que te eso- comprometías. sí, yo te te entiendo. comprometías que tú tenías que dar algo también. No, allá lo que se veía mucho cuando los regalos se daban en la escuela, en el aula y eso. O sea, de eso estoy hablando en la primaria, porque en la secundaria ya y en el preuniversitario uno está más madurito. Pero si tú lo dabas los regalos a alguien que no fuese tu novia en ese momento, es como que ya tú en cierto modo, te declarabas que te gustaba, Sí, sí. pero que como que te metías en el compromiso ese de que, sí, yo tengo algo con ella, o las muchachitas pensaban, no, él quiere algo conmigo, así. Y entonces mucha gente lo llegaba a malinterpretar. Y yo sí llegué a ver personas a las que les rechazaron regalos. Eso es incómodo, supongo. Eso es súper incómodo. Y más si tú lo haces delante de la gente, loco. Yo me tocó una vez, yo tenía un pana. Había una jeva, era muy linda ella, y él también se veía bien, vamos a estar claros. Y ella le escribió una carta y le regaló un chocolate. Y ¿A él? Sí. Y él se la rechazó. Pues el tipo es de los duros. Porque la tipa hubiera estado con alguien anteriormente, del coro de nosotros. Mm. No voy a decir quién. Entonces justificado, no justificado totalmente. Y la tipa aquí yo, Y espérate, que no queda nada. Y ella agarró la carta, ¡pah! Y tiró el chocolate al suelo. Y nosotros, ¿y qué? El chocolate. El chocolate. ¿Con Elchi? No, loco, pero ustedes se comieron el chocolate. No, después. bacalao. Claro que no lo ¿Qué comimos. clase de gente más Hasta él comió. ¿Qué clase de gente más cara? No, mira, que te iba a preguntar, allá en la escuela ustedes no hacían buzón del amor. Sí, sí. ¿A ti te llegaron a mandar alguna vez alguna? Sí, pero yo no iba. ¿Cómo que tú no ibas a la Porque escuela ese día? loco? yo no sé, loco. O sea, no era que no iba el día, no, era que no iba a recoger la carta, porque Ah. el buzón era la escuela entera. Sí, claro, Y a claro. mí no me gustaba esa vaina. No, loco, yo me acuerdo que a mí una vez me mandaron una, pero yo no la leí. Ah, porque ustedes tenían que leerla. No, o sea, tú sabes, todo el mundo en la plaza, y entonces iban diciendo, no, aquí una carta para tal. Ajá. Y había profesores que decían, no, ven a buscarla, pero había otros profesores que se la leían, loco, se leían todas las cartas. Y eso, una falta y se las leían a todo el mundo delante. Y yo decía, no, mejor que no me la lean. Lo bueno que ellos no Están decían de locos. quién. Yo tampoco llegué a meter carta en el buzón. No, eso no, a ese punto no llegué. Yo no. sí llegué a darle en privado, pero el buzón En no. privado sí. Yo me acuerdo, y tú nunca llegaste a tener una noviecita en el tiempo ese cuando uno no tiene celular ni nada de eso. Sí. Que está la noviecita y están en la misma aula, de casualidad. Y tú Ah, lo que sí te la me pasas acuerdo. mandando papelitos ahí. Eso yo lo he Pásame el hecho. papelito. Eso, Pero, loco, de noviecita en tiempo sin teléfono, sí. Porque yo de un tiempo, mucho tiempo, sí, sin sí, sí. teléfono. No, pero me refiero a que tú la tengas en tu misma aula. No, sí, Ya después que no. uno crece, uno se da cuenta que eso es peligroso tener la novia en su misma aula. Muy. Es. Cojan nota. Pero, Pero después tú te das cuenta que si la tienes en otra aula, bueno, entonces son los celos de ella porque ella piensa que tú estás con otro y los tipos que sean celosos entonces piensan que ella está con... Pero así. no sé, yo nunca tuve una jeva en mi misma aula. Que yo recuerde. Yo sí, pero, o sea, no novia. O sea, no pareja fija de eso, pero en fin, pero espérate, nos estamos desviando de tema porque el tema no es relación, el tema es 14 de febrero y todo eso. Bueno, yo voy a meter unas cuantas cosas que yo no he vivido porque no me tocó vivir. Pero sí sé qué pasa. ¿Por qué? Y tú tienes amigos, los que hayan hecho regalos el 14 de febrero y les hayan roto el corazón después. No, yo sé que allá es muy típico que la gente se comprometa el 14 de febrero. Se acaban la afeitadora. Se acaban. ¿Por qué la sacarían? Se acaban porque se acaban. Yo no sé. Y pasan muchas cosas que yo no viví porque yo vine joven aquí. Mm. Pero sí sé que pasan cosas, se acaban la afeitadora, se llenan los moteles, hoteles, cabañas, residenciales. Ah, pero eso es una cosa, mira, allá en Cuba no hay eso. Por lo menos en la parte donde yo vivo, no. De lo de cabañas y esas cosas, no. Allá sí, Entonces a ti te tocaba donde sea. hablar con mami y papi o donde sea, como tú bien dijiste. En que una cabaña, brother, tampoco no la tengo porque tú tenías que tener un pequeño presupuesto, no mucho. Claro. Pero sí. Yo nunca fui a una, ¿eh? Nunca he ido a una. Pero Pero te gustaría. sí he entrado, pero no yo con Del 1 al alguien. 10, ¿cuánto te gustaría entrar a una cabaña? 15. Un 15. Pero yo sí he entrado, pero no con una chica. Yo solo. Tú solo. No, yo solo no he entrado con una chica. Yo y ella. Porque la cabaña solamente no se va a eso. No, ya te se agarraste, perdón. Se güey. puede ir en plan familiar. Es que tú dijiste, yo entré solo, no con una chica, y me quedé, que va solo a una cabaña. Pero No, pero... sí, San Valentín pasa muchas cosas extrañas.
Y que cuando uno sale allá en San Valentín, salir de noche, cuando tú sales solo, loco. Hay gente que todavía se atreve a salir el día de San Valentín a buscar novio y todo eso. Claro, y anda con chocolate. Y vaina para regalar. Sí, no, pero a ese punto no. Sí, sí. Yo he visto gente que andan con rosa. Loco, ¿y recuerdas tú que no había que ponerse un t-shirt rojo? ¿El día de San Valentín? Sí. Sí, nosotros No. sí. ¡Rojo! Y ahí iba todo el mundo, parecía una masacre. Pero, o sea, que tú tenías que ir, el uniforme ese día era t-shirt rojo. Sí, con pantalón normal, pero el t-shirt rojo. Ok. ¿Y eso para qué? Para simbolizar el amor. Porque sabes que San Valentín es rojo. Sí. Y decoraban, yo me acuerdo, hacían corazones, hacían danza. Ah, sí, eso sí, los típicos bailes de San Valentín y todo. Es que esos bailes son los mismos todo el tiempo, loco. Se pasa, da igual la fecha que sea, que siempre son los mismos bailes. Y había una que la subían y hacía así. Sí, y así, siempre con las manos viradas para el lado que no era, pero... Y yo me acuerdo que espérate, diablo, me fue. Que en San Valentín venían. San Valentín, el día del amor y de la amistad. San Valentín es un día para compartir con amigos y familiares. Y decía un discurso de que nadie le ponía atención, pero lo decían. Ah, pero tú sabes lo que me acuerdo que pasaba por mi casa. Los autoparlantes promocionando los restaurantes. San Valentín, día de sacar el amor de tu vida. No, ya por favor, pasa por nuestro restaurante, ofertas de tiki tiki taka. Y allá San Valentín lo alargan. Cae el viernes, no. Viernes, Viernes, sábado y domingo. domingo. San Valentín. Día del amor y la amistad. Visita nuestro restaurante con los mejores prototipos. Y allá es feriado el día de San Valentín, no, ¿eh? No, claro. No, Pero si tú vas a la escuela, no es feriado. Coño, buen punto, sí. Pero sí, San Valentín es algo. Sí, es algo... San Valentín es bonito. Si lo pasas correctamente. ¿Cómo tú pasaste el último San Valentín? No, sinceramente, no. Porque lo pasé aquí. Y no. Yo pasé solo. Yo también. Solito en mi habitación. Pero San Valentín un día. Yo diría que es verdaderamente normal. O sea, depende de la situación que tú estés viviendo en tu vida en esos momentos. Obvio. Porque obviamente si tú tienes novia, o sea, pareja, yo creo que tú lo ves de un punto diferente. Depende del estado de la relación que esté, obviamente, porque si están en un mal momento no creo que sea el No, día más pero bonito yo y pienso eso. que los detalles sí está me moca. importan, pero No, obviamente los detalles importan. independientemente de que sea San Valentín, porque hay personas que en San Valentín no tendrían los recursos para dar regalo, ¿no? Lo dieran después. Claro. Pero sí, es como que depende, ¿no? Pero obviando todo, yo pienso que sí, que es un día como cualquier otro. Lo que el simple hecho de que hay gente que sí se emociona. Eso es como todo, hay gente que se emociona más y gente que se emociona menos. Yo no me emociono por eso. Yo no, yo lo veo como un día cualquiera. Porque yo pienso, si tú tienes una relación y tú quieres hacer un detalle, Tú no tienes que esperar a San Valentín. tú no tienes que esperar a San Valentín y lo otro. Tú no tienes por qué querer a tu pareja en San Valentín más que cualquier otro día. No. Ni ser más atento ni más cariñoso con él más que otro día. Porque al fin y al cabo, si tú estás en pareja, se supone que todos los días deberían ser igual de intensos, loco. Deben. Pero es que si Loco, tú... ya está mosca. A mí quién me quiere ver. Te bañaste, no te bañaste. No, eso que me quieren ver. Sí. Por eso en Cuba son vainas raras. Allá que no te bañaste. Bueno, mi gente, hasta aquí el video de hoy con el tema San Valentín. San Valentín. Queríamos hacer un pequeño video cortico, sencillo, solamente para felicitarlos por este Día del Amor y la Amistad. Y pues que sigan festejando, ya ustedes saben. Disfruten en familia, amistades, noviazgo, lo que tengan. Compartan nuestro enlace. Compartan el enlace de este video, suscríbanse, denle like, Y apoyen. apoyen a nuestro podcast, síganos en Instagram. No, sigue. Vamos, un brindis. Ah, que le va a dar un brindis. Ahí está bien. Síguenos.